sido siempre casos vinculados a situaciones de conflicto bélico. Una guerra civil, una lucha contra el terrorismo. Casos, digamos, de anormalidad absoluta en el funcionamiento de las instituciones. Casos en los cuales las fuerzas de seguridad del Estado o los ejércitos ven al periodista como un enemigo físico del trabajo que ellos están haciendo, motivo por el cual se le amenaza, se le agrede o se le asesina. Pero teniendo en cuenta que en Europa este tipo de conflictos están en su inmensa mayoría erradicados, quedan algunos, estos son supuestos muy concretos y razonablemente excepcionales. ¿Qué pasa en América? ¿Por qué en México, en determinadas zonas, es tan extremadamente peligroso ejercer libremente la profesión de periodista? Bien, hay un factor diferencial relevante y es la distinta situación político-económica en Europa y en América. Miren, como bien ha dicho mi amable presentadora, yo he trabajado en corrupción. ¿Cómo funciona? Para empezar, ¿qué es la corrupción? La corrupción política es la negación de la democracia. Es exactamente lo contrario a la democracia. Es tomar decisiones no en función del interés de los ciudadanos, sino tomar decisiones en función de los intereses personales para conseguir algún tipo de enriquecimiento. Esto es la pura negación de la democracia. Bien, en Europa hay corrupción. Miren ustedes, asómense a cualquier periódico español. No se crean que son precisamente unos benditos. Hay corrupción política, por supuesto, y absolutamente deplorable. Pero es una corrupción de cuello blanco. Es una corrupción que tiene que ver, pues, con la financiación de un partido político. Yo te doy tanto para tus cuestiones políticas y tú me contratas cuando llegues al gobierno. O bien, yo te doy tanto y tú me recalificas este terreno, lo haces urbano y yo construyo un maravilloso edificio con el cual gano mucho dinero. Es una corrupción de gente de dinero. Por ese motivo, en Europa, todos los estudios de corrupción lo hacemos desde la perspectiva del corrupto. Y en América, en parte, también. Estudiamos el fenómeno desde la óptica del político que se deja comprar. Y olvidamos al corruptor, al sujeto que corrompe. Bien, ahí es donde está el rasgo diferencial. El corruptor en América no es un gran constructor, o no es solo un gran constructor, una gran empresa. No, el corruptor en América en muchas ocasiones pertenece al crimen organizado. Son auténticas bandas de criminales que se dedican al narcotráfico o al tráfico de personas. Es un corruptor que no tiene ningún límite a la hora de atacar a los demás. Un gran constructor español jamás ordenaría el asesinato de un periodista por ser incómodo. El jefe de una banda de narcotraficantes sí. Claro, esto es lo que cambia la lógica. Cuando se explica la lucha contra la corrupción, lo primero que decimos es, para poder luchar contra la corrupción, lo primero que tenemos que hacer es hacerla visible. La mejor manera de luchar contra la corrupción es crear una cultura ciudadana de intolerancia
con la corrupción. Y la única manera de crear esa cultura es que el ciudadano, el votante del corrupto, conozca las actividades de ese sujeto y le retire el mandato que le permite ser corrupto. La única manera es la denuncia pública, la transparencia y la actuación de los medios de comunicación. Por tanto, probablemente la mejor cura contra la corrupción es una prensa libre. Claro, esta receta que damos en Europa, aplicada a la realidad en la cual el corruptor es el jefe de una banda de narcotraficantes, convierte al periodista en el peor de los enemigos de un asesino. Y sitúa al periodista en una situación absolutamente vulnerable. El corrupto normalmente no ordenará nunca el asesinato de un periodista, aunque hay corruptos que hay que verlos. Pero el corruptor sí. El corruptor carece de la más mínima moral. Carece de la más mínima ética que le permita cometer determinados actos. Claro, esto cambia muchísimo la situación. Y frente a esa situación, ¿qué hacemos? Obviamente la opción que elegiría alguien tan sumamente cobarde como yo sería callarme. Pero esa opción acaba con la posibilidad de acabar con los corruptos y acaba con la posibilidad de construir una sociedad verdaderamente democrática. Por ese motivo, y situado en ese contexto, debemos ser extraordinariamente exigentes a la hora de pedir a las autoridades democráticamente elegidas una implicación real en la defensa del periodista. Y aquí, desde el mundo jurídico, las obligaciones que el poder público democráticamente elegido están muy claramente establecidas. Pero la premisa de la que debemos partir, y ahora les resumiré cuáles son esas medidas, la premisa de la que debemos partir es que no es una graciosa concesión de las autoridades, es un deber de defensa de la democracia. El gobierno que no protege a sus periodistas es posiblemente un gobierno que no cree en la democracia. Y eso posiblemente es lo peor que se puede decir de ningún gobierno. La frase más dura que se puede dirigir a ningún gobernante que no cree en la democracia. Bien, ¿qué debe hacer un gobierno? Pues, básicamente, un gobierno debe prevenir, proteger y sancionar. Estas son la triada clave en la garantía de la seguridad de los periodistas. Prevenir, proteger y sancionar. Prevenir. Un gobierno nunca puede ser neutral en la defensa de los periodistas. Es cierto que los gobiernos precisamente simpatía a los periodistas no tienen. Son ustedes esas especies de modestos insectos que están siempre buscando algún defecto que publicar en primera página. No es un problema de simpatías, es un problema de obligación democrática. Porque
tanto, nunca, por ejemplo, puede ser discriminatoria en función de quién sea el periodista o de cuál sea el medio para el que trabaja. Es a todos los medios y a todos los periodistas a los que hay que proteger. Particularmente a los molestos, a los desagradables, a los que inquietan. Porque son esos los que necesitan protección. El que no molesta, el que no inquieta, ese no necesita protección, ya se protege solo. Bien, prevenir. ¿Cómo se previene? Pues se previene, para empezar, siendo absolutamente claro en las declaraciones públicas de cualquier responsable político. Es intolerable que jamás un representante político minimice la gravedad de una amenaza o de un atentado a la libertad de un periodista. Ha de ser absolutamente claro y nítido el mensaje desde el poder de que los periodistas son intocables en el ejercicio de su función. En el mismo instante en que ese discurso comienza a ser poco claro, o comienza a decirse, bueno, es que es de tal medio, ya se sabe lo que pasa, en ese mismo instante están ustedes ante una situación en la cual les están poniendo en el ojo del telescopio del fusil el compromiso inamovible del poder político de defender al periodista. Ese es un mensaje que siempre debe ser capaz de llegar a toda la sociedad, sobre todo al corrupto y al corruptor. Segundo, formación. ¿Formación a quién? La formación a aquellos que deben proteger y garantizar la seguridad del periodista. Esto es, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente. Policía federal, policía estatal, policía local, al ejército. En las situaciones de conflicto, esto es particularmente claro. En el sentido de formarles acerca de la importancia relativa que tiene una amenaza a un periodista. Uno entiende que a un policía, cuando le llegue una demanda de protección, oiga, es que me han amenazado por la calle. No, es que soy periodista y me han amenazado. Y esto tiene un valor cualitativo distinto. Pero para esto tenemos que formar a las policías, al ejército, en que sean conscientes de esto y que no tomen a la ligera ese tipo de situaciones. Si no hay formación, no habrá prevención. Tercero, un absoluto respeto al secreto profesional de los periodistas. La única manera de garantizar que ustedes tengan fuentes de información, especialmente en situaciones de corrupción, es la garantía absoluta del secreto en la identificación de la persona. Si los poderes públicos no garantizan ese secreto, ustedes no tendrán información. Ustedes no podrán desarrollar su actividad. En fin, cuarto elemento básico de la prevención. Tiene que existir un marco jurídico e institucional adecuado para proteger a los periodistas. Proteger. Segunda línea de actuación. Prevención, protección. Protección, que debe ser, articularse sobre la base de dos grandes líneas de actuación.
una necesaria y otra, bueno, prescindible según situaciones. Protección individualizada o protección colectiva. Protección individualizada. El Estado tiene que diseñar sistemas que permitan la protección del periodista concreto, del amenazado, del periodista A, no de los periodistas. Ese es el segundo grado de actuación. Y ¿esto qué implica? Implica que el Estado tiene que tener un sistema de funcionamiento que permita que cuando un periodista es amenazado se adopten las medidas que son adecuadas para conseguir el fin de protección y eficaces. Y que tiene que hacerse de manera automática. Muy singularmente teniendo en cuenta factores de género, no lo olvidemos nunca, no es lo mismo la amenaza o la situación a una periodista mujer que a un periodista hombre. Las formas de amenazar o agredir son en muchos casos diferentes. Segundo, con participación del propio periodista. Esto es, proteger a un periodista es algo distinto que proteger a un testigo de un caso. Un periodista quiere seguir trabajando. Es más, si no puede seguir trabajando, entonces quienes le amenazaron ya han triunfado. Ya han acallado la voz. Por tanto, el diseño del plan individualizado de protección a un periodista debe tener en cuenta las peculiaridades del ejercicio de la profesión y adaptarse de manera individualizada al ejercicio de la profesión. Y si en determinadas circunstancias yo tengo que tener una reunión secreta, el sistema de protección tiene que garantizar el secreto de esa reunión. Porque a ver si con la excusa de protegerme lo que ustedes están haciendo es callarme. Tercero, y muy especial, tiene que estar orientado al regreso del periodista. El efecto inmediato de la violencia sobre los periodistas suele ser el marcharse del lugar. ¿Cuántos periodistas? El campo de actuación que más se ha estudiado es el de los periodistas colombianos, informando sobre la actividad militar o la actividad de narcotráfico. ¿Cuántos periodistas colombianos han tenido que abandonar Colombia? Cientos. Pues bien, los planes individualizados deben garantizar el regreso. No solo la supervivencia del periodista lejos de su tierra, sino también el regreso al lugar donde ejerció su profesión. Estamos de nuevo en lo mismo. Son periodistas, son voces. Y las voces no se pueden acallar. Exiliar a un periodista es un triunfo de quien amenaza. Pero a veces, cuando la violencia sobre los periodistas es sistémica, es permanente, es constante, entonces no se trata de hacer protección individualizada. Entonces lo que hay que hacer son planes generales de protección de los periodistas. Me consta que en México se está trabajando en eso y se han puesto en marcha algunas medidas. Bien, esto también es esencial. Miren ustedes, sí, todos los periodistas que están informando sobre las actividades de las bandas que se dedican al tráfico de personas en México tienen problemas de seguridad, tiene que haber un plan general para protegerlos.